Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la obra de uno de los grandes maestros de la fe cristiana, Cirilo de Jerusalén. Entre sus enseñanzas más bellas y profundas encontramos su reflexión sobre el Espíritu Santo, a quien describe como luz, guía, fuerza y consuelo del cristiano. Durante los próximos minutos descubriremos cómo Cirilo presenta al Espíritu Santo en la historia de la salvación, en la Escritura, en la vida personal de cada creyente y en la Iglesia. Este recorrido no es solo teórico, es una invitación a abrirnos al mismo Espíritu que, siglos atrás, inspiró a los primeros cristianos y que sigue actuando hoy en nuestras vidas. El mundo de Cirilo, contexto histórico. Para comprender a Cirilo, debemos situarnos en su tiempo. Nació en Jerusalén hacia el año 315, cuando el cristianismo pasaba de ser perseguido a convertirse en religión reconocida por el Imperio Romano. Era una época de tensiones. Tras el Concilio de Nicea, la Iglesia debatía intensamente sobre la verdadera naturaleza de Cristo y la acción del Espíritu Santo. El arrianismo y otras herejías confundían a los fieles. Cirilo, como obispo de Jerusalén, asumió la misión de formar a los catecúmenos, es decir, a los adultos que se preparaban para recibir el bautismo en la ciudad donde Cristo había muerto y resucitado. Sus enseñanzas no eran simples lecciones, eran catequesis vivas, pronunciadas en la Basílica del Santo Sepulcro. En ellas buscaba encender la fe de sus oyentes, ayudarlos a comprender la grandeza del misterio cristiano y a experimentar en carne propia la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Cirilo enseña que el Espíritu Santo está presente desde el inicio de la historia. No es una figura secundaria que aparece solo en el Nuevo Testamento, sino el protagonista invisible de toda la Biblia. En el Génesis, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, dando forma a la creación. Fue el Espíritu quien inspiró a Moisés, a Isaías, a Jeremías y a todos los profetas, quienes hablaron no por sí mismos, sino movidos por el soplo divino. Pero con la venida de Cristo, el Espíritu se manifiesta de manera plena. Lo vemos descender en forma de paloma en el Jordán, acompañar a Jesús en sus milagros y glorificarlo en la resurrección. El culmen llega en Pentecostés, cuando los discípulos, reunidos en oración, reciben lenguas de fuego y se transforman en testigos intrépidos del Evangelio. Cirilo subraya que sin el Espíritu, la Escritura sería como un libro cerrado, incapaz de tocar el corazón. Pero con el Espíritu, cada palabra se enciende y se convierte en palabra viva que ilumina, corrige y guía. El Espíritu Santo en la vida personal del cristiano. Para Cirilo, hablar del Espíritu no es hablar de un concepto abstracto, sino de una experiencia íntima. El Espíritu es quien abre los ojos de la mente para comprender la fe. Sin él, los misterios de Dios parecen incomprensibles. Con él, todo se vuelve claro y luminoso. El Espíritu es quien fortalece el alma en la lucha contra el pecado. Cirilo lo compara con el fuego que purifica el oro, quema las impurezas, pero conserva lo más valioso de nosotros. Es también el agua viva que sacia la sed del corazón humano. Así como el agua se adapta a la necesidad de cada planta, el Espíritu se adapta a las necesidades de cada creyente, consuela al que está triste, da fuerza al que está débil, inspira al que busca, anima al que se siente perdido. Cirilo nos recuerda que en el bautismo y en la confirmación, el Espíritu Santo se derrama en nosotros, haciéndonos templos vivos de Dios. No somos simples espectadores de lo divino, somos moradas del Espíritu. El Espíritu Santo en la Iglesia. Cirilo insiste en que el Espíritu no actúa solo en el corazón individual, sino también en la vida comunitaria de la Iglesia. Él es quien da fuerza a los sacramentos. Sin el Espíritu, el agua del bautismo sería agua común, pero con él se convierte en fuente de vida eterna. Sin el Espíritu, el pan y el vino serían alimento ordinario, pero con él se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu también sostiene la unidad de los cristianos. Así como diferentes instrumentos se unen en una sinfonía, el Espíritu armoniza a la Iglesia en medio de su diversidad de pueblos, lenguas y culturas. Por eso, Cirilo recuerda a sus catecúmenos que no basta con creer individualmente, es necesario vivir en comunión, porque donde está la Iglesia reunida, allí está el Espíritu de Dios. Hoy, más de 1600 años después, las palabras de Cirilo sobre el Espíritu Santo siguen siendo actuales. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde a menudo buscamos respuestas en lugares equivocados.
Cirilo nos recuerda que el Espíritu es el verdadero maestro interior, el que nos enseña todo y nos conduce a la verdad. En tiempos de miedo, el Espíritu es consuelo. En tiempos de división, es unidad. En tiempos de oscuridad, es luz. La invitación de Cirilo es clara: no cerrar el corazón, sino abrirlo para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Porque sólo así nuestra fe se convierte en vida, nuestra oración en fuego y nuestra esperanza en certeza. Al igual que en Jerusalén en el siglo IV, hoy también somos llamados a dejarnos transformar por ese soplo invisible que renueva la faz de la tierra.